El caballero, un personaje difícil de entender, una figura de la Edad Media que pisó fuerte en Europa. Para entender más a fondo este tema, tenemos que olvidarnos del presente. Ahora nos situamos en una época medieval, donde la cristiandad es el orden de todo. Estamos en pleno siglo XIII, donde el caballero tuvo más influencia. Cuando preguntas a alguien sobre un caballero, te suelen decir que eran hombres que montaban a caballo con una armadura y ya está. Pero no, es algo mucho más que eso. Era el hombre ideal de la época. En otras palabras, era lo más importante de una ciudad. Esto es un tema muy largo, por lo que intentaré ser lo más preciso posible para que lo entiendas. No solo se trataba de un hombre montado a caballo, sino mucho más. Existían muchos tipos de caballero, dependiendo de la época y de la ciudad donde nos encontremos, pero yo me voy a centrar en el pleno siglo XIII, que es la época donde cristalizó el ideal caballeresco, o séase, la época donde hubo más caballeros. Por lo tanto, prepárate bien, porque vamos a retroceder en el tiempo 800 años. Esto es, el caballero en la Edad Media. Espero que te guste. Bien, por lo general, un caballero es un guerrero a caballo de la cristiandad latina que servía al rey o a un señor feudal, ya sea por defensa o por dinero. Pero nadie podía ser guerrero así por así. Un campesino o un esclavo no podía coger y decir, pues yo quiero ser un guerrero. No. Estamos en otra época, señores. Aquí, lo único que importa es tu descendencia. Si tus padres son campesinos, serás campesino. Si tus padres son esclavos, serás esclavo. Sin embargo, si tus padres eran nobles, es decir, gente privilegiada con un alto estatus, tenías la posibilidad de aspirar a ser un caballero. Por lo tanto, todos los caballeros, excepto alguna excepción, eran nobles, de sangre privilegiada. De ahí a que en todas las películas y reproducciones sean de un guerrero alto, fuerte, rubio de ojos azules y con un pelazo. Simplemente los han reproducido de esta manera puesto que eran de sangre noble, de familia que gozaba de bastante dinero. No harían lo mismo si un mendigo o un esclavo aspirase a caballero. Lo que quiero decir con esto es que era un cargo muy único. Cualquier persona no podía serlo así por así. La trayectoria vital de un caballero era, por lo general, nacer siendo noble, servir en su primera juventud como paje y escudero y posteriormente ser ascendido por sus superiores al rango de caballero. Durante la ceremonia, el aspirante solía prestar juramento de ser valiente, leal y cortés, así como proteger a los indefensos. Esto se llamaba el Código de Caballería. Ahora viene lo más importante, así que presta atención. Dejando a un lado su formación, cabe decir que los caballeros surgieron por una necesidad de defensa. Lo explico mejor. Los caballeros defendían los intereses de aquellos de quienes dependían. Un ejemplo rápido. Este es un rey, y dicho rey posee una ciudad. En esta ciudad hay miles de habitantes que deben ser protegidos, y además alguien que los represente, una figura que sea querida por ellos. Llegando a este punto, podemos coger y decir, ¿el mismo ejército puede defenderlos? Pues no. El rey necesita una figura que represente un ideal, una figura que represente honor, lealtad y que transmita a sus habitantes confianza en el rey. Pues ahí entra la acción del caballero. Por eso dije antes que no era un simple guerrero montado a caballo, era mucho más que eso. Era una figura querida por el pueblo, una persona que representaba ideales de valentía, por eso eran únicos. En ningún momento se debe confundir con el ejército. Los soldados rasos es un puesto común, un puesto al que pueda acceder gran parte de la población. Sin embargo, el caballero es un puesto único, un puesto al que podía acceder muy pocas personas. Pero, ¿por qué eran tan queridos y tan importantes dentro de la ciudad? ¿Por qué? Bien, porque un caballero posee valor. Juraban defender a su nación, a las viudas, a los huérfanos, a la iglesia, etc. Tenían fe y humildad. Por ejemplo, el Cid siempre repartía el éxito de sus batallas al coraje de sus soldados, y repartía proporcionalmente las riquezas ganadas. También hacían justicia, no buscaban su beneficio personal, pero sobre todo, la característica que más lo resaltaba era la lealtad. Vivían y morían por su ciudad.
Ahora entiendes por qué en los cuentos los caballeros son tan perfectos. Ahora entiendes por qué en las películas los caballeros son impecables. Es por esto, porque así fueron en realidad. Eran personas capaces de levantar la autoestima de un pueblo entero. Ya sea en batallas, ya sea en malas cosechas, ya sea en bancarrotas, etc. El caballero daba esperanza, daba valentía, daba honor al pueblo. Los famosos eran los caballeros, y muchas personas le seguían. Aunque hay de todo. No es lo normal, pero seguramente algún caballero fue desterrado. Seguramente algún caballero no cumplió con sus promesas. La historia nos dejó una imagen casi perfecta de este personaje. Quiero recordar que esto es un tema muy amplio. Nosotros nos hemos centrado en el siglo XIII, que fue el apogeo de los caballeros. Sin embargo, hay miles y miles de datos acerca de este personaje. Seguramente nos habrá faltado muchas cosas que ver, pero nos hemos querido centrar en la figura y no en todo lo que hicieron. Tal vez en los próximos vídeos veamos más historia de la Edad Media y sobre todo del protagonismo de estos grandes guerreros.